Bueno, entonces vamos a comenzar a grabar la sesión. Repito, el día de hoy tenemos en nuestra clase de lectoescritura correspondiente al grupo 2. Hoy, 12 de noviembre de 2020, tenemos planteado y teníamos previsto hacer la socialización de nuestra experiencia de lectura. Entonces, ustedes saben que están siendo grabados, estamos siendo incluidos en una sesión que está siendo grabada. Y pues también saben que esta grabación yo la empleo para tenerla de manera pública para disposición de todos ustedes. Bueno, entonces a partir de este momento les pido un favor. Les pido el favor, primero, que pidan el orden. ¿Quién quiere iniciar? ¿Quién quiere iniciar la actividad del día de hoy? ¿No? ¿Cómo distribuimos esos turnos entonces si no hay nadie todavía que se ofrezca? Bueno, voy a hacer mientras que piensan quién va a arrancar para que vayan pidiendo el orden, una introducción acerca de nuestro trabajo de hoy. Nuestro trabajo de hoy, entonces recuerden, tenemos en pantalla la presentación, alguien que me confirme a través del micrófono, por favor. Sí, señor. Bueno, entonces tenemos una experiencia de lectura. Estos son unas preguntas motivadoras, unos interrogantes que pueden ser el punto de partida. Y lo que vamos a hacer hoy es plantear, cuando estuvimos leyendo el texto que asignamos hace unos 2 meses, hablar de su experiencia. El tiempo que vamos a tener es 1 minuto, entre 1 minuto y 1 minuto y medio. Ahora, ¿cuál es la clave? La clave es que si yo preparé mi experiencia de lectura, puedo hacer una corta introducción, puedo además tener un desarrollo, digamos, para hablar de esos 4 puntos de manera ordenada, sin afanes, sin que me quede incompleto. Repito, la clave está en haber preparado de manera adecuada mi intervención. Y finalmente, redondear, no terminar en punta, ¿cierto? Concluir, decir sobre mi experiencia. Pero antes yo les quiero mostrar a ustedes, voy a dejar de compartir acá. Ahorita cuando estemos haciendo el ejercicio van a tener a disposición esas preguntas. Recuerden pues que esas preguntas hacen parte del derrotero que tenemos. Bueno, encontraba aquí el icono. Voy a dejar de presentar, voy a cambiarme de presentación. Voy a presentarles entonces una corta planteamiento que tengo yo. Estamos viendo en pantalla la presentación. ¿Sí? ¿Quién me cuenta? Cambié la presentación de clase por una presentación de Genial. ¿No? Bueno, vamos a volverla a ver. Vamos a compartir. Entonces, ahora sí. Gracias, Edison. Miren, ahora sí. Sí. Muy bien. Entonces, este curso se llama Lectoescritura y hemos abordado a lo largo de estas 13 semanas, estos casi 4 meses, el tema de qué es importante para la lectoescritura. Primero que todo, el acto de comunicar. Pero entonces, lecto de leer, es un acto de percepción. Y escribir, y hemos recorrido la gramática, la semántica, la sintaxis, la forma de buscar información, la forma como cito y referencio, y vamos a hacer un ejercicio de escritura, lo estamos haciendo para nuestro trabajo final. Ya tuvimos la oportunidad de hacerlo para el parcial, ya escribimos 2 ensayos con unas imágenes, comenzamos escribiendo una presentación, escribimos sobre un tema sobre las TIC y el administrador, en fin, hemos hecho escritura, y ahora vamos entonces, en coherencia con ese nombre del curso y con lo que planteamos desde el comienzo, el acto de leer. Entonces, leer es comprender, ¿cierto? Ese comprender de leer me permite interiorizar y con ello analizar, estableciendo vínculos desde mi equipaje. Recuerdan que al comienzo de la clase decíamos, bueno, entonces cada quien se presentó, entonces tú eres tecnólogo en X o Y área, entonces tienes un equipaje. Tu equipaje también es tu dimensión personal, tu dimensión familiar, todo eso es el equipaje, es lo que traemos consigo. Y yo decía, este equipaje que ustedes traen tiene que estar transformado por allá a comienzos de diciembre de este año 2020. ¿Por qué? Porque hay experiencias, hay ejercicios, hay talleres. Entonces,
la lectura es comprender, el comprender que me permite interiorizar y con ello analizar y establecer los vínculos desde lo que yo tengo en mi equipaje, en mi constante búsqueda de lo desconocido en el momento preciso que vivo mi experiencia de lectura. Ahora, esa segunda parte después de la coma, entonces yo debo estar en constante búsqueda. Ustedes se inscriben a un programa de administración, están en la búsqueda de tener conocimientos, están en la búsqueda de una profesión, están en la búsqueda de nuevos conocimientos. Entonces la lectura, como lo estamos planteando acá, como experiencia debe ser una búsqueda, ¿sí? Esta que hicimos más a futuro. Ahora, ¿cuándo no es una búsqueda? Cuando es una obligación. Cuando es un taller que tengo que llenar con los datos de una biografía, de unos autores, cuando tengo que llenar unas hojas, cuando tengo que presentar un trabajo, ¿cierto? Aquí podemos presentar el trabajo de la experiencia, lo vamos a hacer mediante un foro, pero entonces eso es lo que hace que sea una experiencia motivadora, gratificante. Siempre buscar un texto de clase, estoy buscando algo que me están dirigiendo para un conocimiento. Aquí vamos a hacerlo, lo hicimos con textos literarios. Entonces el leer implica el saber, interactuar, inferir y plantear una relación. Esa experiencia de lectura. Saber porque yo estoy en búsqueda de algo desconocido, algo que quiero entender, algo que quiero descubrir. Interactuar porque en el momento de yo consultar fuentes, alguien escribió esa fuente, alguien está ya como emisor y yo voy a ser el perceptor. Inferir es porque yo hago ese ejercicio, recuerdan, de las inferencias, de interpretar, de dar un significado y de contextualizar. Y yo voy a emitir juicios, a poner mi sentido crítico. Y es una relación también, alguien decía, cuando yo leo, estoy haciendo un diálogo con ese autor, ese autor haya desaparecido de este plano material hace 200 años. Ahora, para ello es importante yo saber en qué época está él. Pero vamos a ver entonces el saber qué es. El saber es el yo subjetivo, que está en busca de un deseo, una necesidad en el campo de lo desconocido y con posibilidades de subjetividad. Yo, que tengo un criterio, que no tengo que pensar igual, y estoy, como les dije, buscando algo desconocido, pero que se me convierta en un deseo, una necesidad, y con la posibilidad de hacer una nueva interpretación de eso que descubrí, que a partir de lo que encontré. Interactuar con el otro es en un contexto propio o ajeno, dentro de un momento de espacio de tiempo, y ello da lugar a las sensaciones. ¿Qué quiere decir esto? Entablar, intercambiar con otro que escribió ese texto, que me está planteando una idea dentro de mi contexto, que es el mío, el de estudiante de administración, en este 2020, ¿sí? Y en un espacio de tiempo, ese año, y en un lugar y una sensación, en este caso, una sensación de aislamiento, de cuidado, de, bueno, todo lo que está pasando, y es una época. Pero yo leo ese autor de 1850 y él está en su época y me lo planteó allí. Entonces, ese interactuar, eso lo posibilita en esa experiencia. Cuando yo leo un texto y me ponen a hacer el resumen y todo esto que yo siempre he dicho, es porque yo voy y busco, entonces no hay ninguna interactuación, hay simplemente una copia, un traslado de texto. Cuando yo digo la reseña y el profesor me recibe esa reseña porque otro lo digo, yo la presenté y con eso saco 5, obtengo un 5, pues hombre, muy válido quien lo haga así, pero acá no lo hacemos así, bajo este concepto de que la lectura es una experiencia. Entonces, también se infiere. ¿Y cómo se infiere? Cuando uno deduce a partir repito, interpretar, contextualizar y saber el significado, conociendo y reconociendo las historias, los relatos. Y ahí construyo yo una nueva historia que está marcada por sensaciones y por mi propia forma de pensamiento, es decir, por mi propia subjetividad. Esto es que entonces cuando alguien da un mensaje, recuerdan, la connotación y la denotación, ¿cierto? Él lo carga de sentido. En este caso, los textos tienen mucho de semántica, pero también tienen sintáctica cuando tienen estructura las frases, cuando tienen gramática, cuando tienen un orden desde la ortografía, desde esa forma. Ahora, habrá textos que son en español, digámoslo así, rudimentario, quienes tienen textos de Cervantes, quienes tienen textos de una época. Habrá otros ricos en términos especializados, pero en todo caso yo entro a deducir, repito, lo semántico, lo estructural, porque lo aprendimos ya. Y yo construyo nuevas historias. ¿Qué vamos a construir? Lo que vamos a escuchar hoy, mi historia propia. ¿Cómo así? Sí, ¿cómo me identifico? ¿Qué se identifica en mi vida con eso que leí allí, con ese texto? ¿Qué puedo aplicar a la administración? Una propia historia desde los aprendizajes de palabras desconocidas. Y las leo y digo qué significan para compartirlas. ¿Y qué significa también entonces
ese texto, ¿sí? Entonces una propia historia, una historia que se construye. Y una relación porque si yo comprendo al otro, pretendo interiorizar, analizar y establecer vínculos en esa búsqueda. ¿Sí? Entonces la lectura finalmente es un trabajo y todo trabajo supone un riesgo. La lectura produce significados y significantes dentro de la reflexión del espacio de tiempo humano. Miren, un riesgo, sí, pues aquí voy a ir hasta lo más gracioso, un riesgo que yo me quede en la mitad del camino dormido. Un riesgo a que cuando comencé mi lectura no lo quería hacer porque era una obligación para el trabajo de lectoescritura. Puede que me haya quedado así, puede que aquí en ustedes hoy haya alguien que lo vaya a presentar, cumple y ya y se acabó el tema y ahí se terminó. Puede haber también personas que el riesgo que corrieron fue que se quedaron atrapados en la lectura, o bien porque ya leían y se encarretaron más, o bien porque dijeron, no, caramba, sí, este autor me enganchó. Habrá otros que dirán, uy, qué libros los que están exponiendo, ¿cuál es el dato? Yo lo voy a leer. Ese es el riesgo que supone el trabajo de leer. La lectura debe producir, como decía ahora, significados y significantes. El significado, el que me da el autor, y el significante, el significado que yo elaboro a partir de ese primero. Y una reflexión. En este momento, en esta época y en este inicio de sus carreras como profesionales en administración. Bienvenidos entonces a la experiencia de lectura, a producir mi experiencia de lectura desde una socialización que debe incluir significación. Esa es mi primera motivación entonces. ¿Se entendió? ¿Alguna duda sobre lo que acaba de exponer? Eso es nuestra experiencia de lectura, eso debe ser una experiencia de lectura. Entonces, ¿quién quiere iniciar con la experiencia? ¿Quién quiere comenzar? Vamos a, como les digo, emplear un minuto, entre un minuto y medio, hacen uso del micrófono. Quien no tenga, creo que Susana fue quien me dijo que no tenía micrófono, entonces copia su intervención en el chat y la leemos, un compañero la leo yo mismo, su intervención, y es válido que en este momento usted está presenciando, asistió a la sesión y lo copia en el chat. ¿Listo, Susana? Lo hace así. ¿Quién quiere comenzar? ¿Debo designar quién comienza? Bueno, entonces voy a designar. Hoy es 12. Vamos a mirar quién es el 12 en la lista. Entonces no sé si Steven está en la sesión, ¿no? ¿Sí? Steven es el número 12. Sí, profe, buenas tardes. Hernández Puerta. Entonces, Sí, acá espere, estoy. Steven. Bueno, Hola. lo siguiente para que abrevemos tiempo. Desde este momento, por favor, después de, Susana, usted puede esperar a que todos hagan la intervención para que la copie, prepárenle un texto y después lo pega allí. A partir de este momento, me van poniendo las intervenciones de quiénes van después de Steven. ¿Quién quiere seguir después de Steven? Lo pone en el chat. Y a partir de ello, yo voy haciendo los turnos. ¿Sí? Por favor, van copiando en el chat de la clase quién sigue, quién hace después. No quiero asignar los turnos, pues no quiero como hacerlo como en ese método. Entonces, por favor, copia quién y yo traslado aquí la lista. Mientras tanto, vamos escuchando a Steven. Una vez termine Steven, reviso la lista de los turnos para continuar con el ejercicio. Reitero, ¿alguna duda antes de comenzar el ejercicio? ¿Algo que se nos haya quedado por explicar? ¿Algo que usted tenga como inseguridad o como precisión antes de hacer su ejercicio? Este es el momento preciso para hacer las aclaraciones. ¿No hay dudas? Bueno, Steven, comencemos y después continuamos con quien se haya inscrito en el orden que les propuse. Adelante, Steven, salude a sus compañeros y hablen de su experiencia de lectura, por favor. Profe, un momento, por favor. ¿No estás listo, Steven? Sí, pero te pregunto, ¿tengo que presentar pantalla o algo? ¿O solamente puedo No, hablar no, y no. contar mi Bueno, experiencia? voy a volver a dar la instrucción, muchachos. Por eso Sí, pregunté sí, que por si había favor. dudas ahorita. Vamos a Sí. hacer uso del micrófono, vamos a Ok. hablar, nos vamos a escuchar entre un minuto y un minuto en lo posible. Vamos a desarrollar los puntos que están en pantalla. En pantalla tenemos los puntos de la lectura, ¿cierto? ¿Cierto que sí, Sí. Steven? Bueno, Sí, y profe. cualquier persona al final Profe, puede yo no ayudar. veo los puntos. Qué ¿No los pena. ve? No. Steven, ¿sí los... Sí, inferir, saber, No, no, interactuar. no. Entonces, Ah, vengan, no, qué pena entonces no con están, profe. ustedes que se me olvidó entonces cambiar de presentación. El Es globo. Ujú. importante que ustedes me hagan caer en la cuenta. Voy a presentar los puntos que teníamos al comienzo. Entonces, esos puntos son la guía. Entonces, Ah, sí, ¿sí? sí. Ahora sí.
Muchachos, qué pena que pensé. Ahora sí no, todavía no se ha cargado. Ya cargó, ahora sí. Profe, no vemos el Meet. Ahora sí, ya. Ahora sí, continúa ahí. Sí, profe, ahí sí está bien. Bien, esa es la guía que vamos a tener para poder hacer la presentación. Bueno, entonces, no hay necesidad de compartir pantalla, no hay necesidad de activar la cámara, simplemente lo vamos a escuchar. Si alguien tiene, cuando termine el compañero, alguien que anota, algo que anotar, lo anota, pero no muy largo, simplemente me gusta el planteamiento, estoy de acuerdo, y todo eso hace parte de la presentación y de la clase. Profe, qué Eh, pena. sí, No sé Diego. si de pronto seguimos todavía en Meet. Yo creo que todavía estamos en Meet. O soy yo el único que no está en Power. No, yo eh, tampoco lo veo. Bueno, entonces venga, corregimos, muchachos. Bueno, entonces estoy diciendo que al final ustedes pueden complementar todo eso. ¿Qué otra condición hay? Estamos 16 personas. Usted hace su exposición y la idea no es que se retire, porque yo califico también la presentación, el respeto por el otro. Vamos a mirar qué pasó con esa presentación. ¿Qué pasó? Dejo de presentar. Presento acá. A la pantalla. Acá, comparto. Y ahí está la presentación. ¿Vemos la presentación? Sí, profe, perfectamente. Entonces la pregunta es, cuando yo me paso acá para verlos a ustedes, la intervención aquí dice que estoy presentando para Sí, profe, todos. se cambia, se cambia. Tienes Bueno, que listo. Entonces vamos a hacer compartir una cosa. Vamos a hacer solamente una cosa. PowerPoint. Bueno, Ajá. vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar, entonces, por favor, voy a mostrarla. Me tengo que pasar para mirar quién está interviniendo, quién está hablando. Entonces, la tenemos como guía. O sea, no es pues, primero, ustedes desde el comienzo, yo les di estas pautas. Entonces, por favor, tomen nota, le toman la foto, pero yo voy a tratar de tenerla en pantalla el mayor tiempo posible, ¿vale? Listo, profe. Yo estoy aquí, por ejemplo, para que Steven, que está hablando, quién activa el micrófono, todo esto. Bueno, y para revisar el chat. Bueno, Steven, ¿es suficiente la instrucción que di? ¿Todavía falta algo? No, profe, bien. Bueno, para todos, ¿estamos claros? Bueno, voy a aprovechar entonces que ya estamos acá y voy a mirar quiénes. Aquí dice después de Susana, a ver, un momentico, después de Susana, bueno, entonces dice que Santiago va a ser el segundo. Santiago se prepara, entonces Santiago Díaz. Por favor, mientras vayan preparando su intervención, yo voy a ampliar un tiempo aquí. Después Mateo Ciro, es el tercero, está aquí en el chat, lo voy a copiar acá donde voy a hacer la calificación. Saray Saldarriaga está después. Después tengo a Jimmy Vergara. Después de Jimmy pidió el uso Diego. Después Diego Carreño. Después de Diego, Valentina Giraldo. Después de Valentina, Harold Herrera. Después de Harold, Jader. Ahí vamos, tenemos 9 personas. Jader Estrada y se acaba de apuntar Isabel. Isabel Jiménez y después de Isabel Jiménez y después de Isabel Mateo Muñoz. Por ahora vamos con esas primeras 11 personas y ahorita vamos a volver al chat. Pueden anotarse mientras están las intervenciones. Muy bien. Entonces, comencemos. Ahí tenemos en pantalla la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Bien, Steven, comienza por favor, saluda a tus compañeros, te escuchamos. Bueno, Mucha buenas atención todos, tardes. por favor. Buenas tardes a todos y todas. Listo, yo les voy a pues les voy a contar cuál fue el libro que me tocó a mí. Fue Las manzanas de la autora Agatha Christie. Listo, a mí primero antes de leer un libro o cualquier cosa, a mí me gusta como indagar un poquitico sobre el autor porque eso es importante, como saber el contexto del autor y todo. Entonces, pues supe que Agatha Christie era estadounidense y la época en la que se, se dio pues la escritura del libro fue 1969, o sea que es un poco pues viejito, pero no tanto y pues se nota mucho en la forma de escribir de la autora. Eso sí, no tiene palabras pues que uno diga, no, no soy capaz de saber qué es eso, pues hay una que otra que sí toca buscarla en el diccionario, pero de resto, todo bien.
Eh, bueno, esta historia cuenta pues sobre el asesinato de una peladita, de una niña, y nos introduce pues como en la historia de un detective que se llamaba Hércules Poirot. Pasa y sucede que la escritora Agatha Christie eh, hizo pues varias novelas, pero la mayoría de sus novelas utilizó los mismos personajes para hacer como de detectives, que son el señor Poirot y otra detective, pero que es mujer, que no me acuerdo bien el nombre. Steven, cumpliste tu Hola, minuto y medio. Tienes 15 segundos más para terminar tu exposición. listo. De conocimientos nuevos y adquiridos, deja pues que es muy importante pues como demostrar las cosas bien antes de hablar, porque pues se puede ver esto reflejado en la administración de empresas, por ejemplo, todos podemos cometer un error, pero hasta que no se demuestre lo contrario, todo el mundo es culpable. Y es allí donde pues usted tiene que entrar a indagar, a buscar pues bien, a, a ver qué es lo que está pasando para saber cuál es el problema. Y eso es lo que literalmente hace un administrador y es como lo que yo más le encontré como al libro como con respecto a ser un administrador o a cargos parecidos. Y ya, Steven, ser el primero es muy duro, ¿sí o no? Por eso. demasiado. Bueno, por eso pues usted emplea otro minuto más después de que le dije que minuto y medio, ¿cierto? A Sí, ver, hombre, no, pero entonces todo hay que ser pues como justos, pues, o bueno, hacer. Miren, muchachos, para todos. Ustedes en habilidades comunicativas están aprendiendo a expresarse en público, a preparar presentaciones. Entonces, ¿por qué no la prepararon? Steven, ¿preparaste tu presentación? ¿La ensayaste antes de hablar aquí con nosotros? No mucho, ¿cierto? no mucho, profe, yo soy más como Eso, del entonces, momento. enseñanza, hay que prepararla. Entonces, si veo que estoy disparado y son 5 minutos, voy bajando, bajando hasta que llegue. Habrá personas que a la primera la saquen, sí, pero habrá otras que les toca ensayar. Entonces, ensayarlo. En condiciones normales, yo le pongo a usted el 30% de su exposición porque eso fue lo que habló. Pero es que aquí estamos aprendiendo, estamos socializando. Entonces, Steven, vea, ¿qué dejó qué aplica? Usted habló un poco de la administración, pero ¿qué del argumento del autor como le queda como experiencia? Profe, me repite un poquito bien, que es que se me No, no, los entrecortó. puntos. Bueno. ¿Qué aplicas para tu vida personal? Profe, más que todo como yo me apliqué más como en el investigador que era ese Poirot, como en buscar bien, indagar bien en las cuestiones y en las cosas que han pasado prevalente, pues anteriormente para llegar a lo que está pasando ahora. Pero Es eso está algo parecido a más. lo que dijiste frente al administrador. Bueno, ¿y cuáles son las palabras nuevas? Profe, las palabras nuevas, solamente cogí cuatro, que era inquirir, que es llegar al conocimiento de una cosa, especialmente a través de preguntas. Descansillo, pues que no conocía la palabra, pero es la superficie después de las escaleras, pues después de unas escaleras. Hachich, que es que un tipo de bebida alcohólica, y la palabra galvanizado, que no sabía que era como aplicar un metal a otro metal, como cuando uno dice un baño de oro, por ejemplo. No Sí, conocía pues ese sí. término. Bueno, Steven, la experiencia es, hay que preparar las exposiciones, por muy cortas que sean. Dos, hay que darle estructura, como aprendimos y como dije hace un momento. Saludo. Ahora, muy bien, excelente que contextualices y de reseña al autor. Claro, eso lo hemos de haber hecho todos, pero le empleaste casi 45 segundos a hablar de eso, del autor, de la época, entonces, claro, se consumió el tiempo, se empleó el tiempo. Debido a eso, cuando yo te dije, te faltan 15, claro, te asustaste, eso lo asusta a uno bajo presión con otro acosándolo a uno. Pero créanme que eso es lo que pasa cuando yo estoy exponiendo, cuando yo estoy haciendo una entrega de contenido. Me ponen un límite y me mochan el sonido, me dicen ya, hasta luego. Repito, si en la primera intervención te digo ya, yo me quedo con el 30%, o sea, como con un 1,5, con un 2, porque eso fue lo que escuché. Pero entonces, ¿qué pasa? Como eres el primero, lo estoy haciendo acá incluso para que todos aprendamos. ¿Qué pasa? Que a partir de la cose y de esa frenada que yo le pegué a usted y esa asustada cuando le dije se le fue el tiempo, entonces usted ya se descontroló.
Y eso tiene que ver también con si no tengo preparado el esquema, ¿sí? Me descontrolo, se me pierde el hilo. Si yo lo tengo allí con una ventaja, en este momento estamos detrás de cámara, nadie me está viendo lo que estoy leyendo. Entonces yo puedo tener el papelito ahí, así como yo tengo una hoja aquí con la que estoy anotando lo que cada uno hace, ¿sí? Usted puede, por más que yo lo acose, usted coge lo que tiene esquematizado para hablar y repito, se parece también al esquema que hicimos para hacer un ensayo. Párrafo introductorio, párrafo de desarrollo y cierre. Usted cerró diciendo y ya, otra vez terminó en punto. Yo no lo estoy regañando, le estoy hablando como hablo yo, que el primer día de clase les dije, ojo, que el profesor no está bravo ni está regañando, no, habla así. Pero sí soy muy directo, entonces ojo con eso, que eso le baja bastante la intervención. Profe, yo me lo leí, yo trabajé. ¿Cuántas veces trabajamos durante meses? Y el día de exponer o de expresarme, digámoslo así, hablando de manera muy brusca, me tiro en todo, ¿cierto? Yo no dudo que usted leyó el libro, pero le faltó organizar. ¿Listo, Steven? Sí, profe. Muy bien, pero bueno, aquí le pregunté y le di la oportunidad pues de explorar más sobre lo que usted pensaba y bueno. Listo, continuemos con Santiago. Adelante, Santiago, buenas tardes. Buenas tardes para todos. El libro que a mí me tocó fue El amor en los tiempos de cólera, que fue escrito por Gabriel García Márquez en 1985. La historia trata sobre la historia de amor entre Florentino, Fermina y el doctor Urbino. Y resumiendo, era que Fermina estaba casada con el doctor Urbino, pero al morir se entera de que Florentino llevaba 50 años enamorado de ella y ya la historia se remonta a 50 años en el pasado y nos cuentan la historia de amor entre ellos. Entre los conocimientos que adquirí mediante la lectura del texto, pues el principal para mí fue con la palabra cólera, porque yo estaba seguro de que era un sentimiento, pero investigando me di cuenta de que en esa época era una enfermedad que se transmitía por medio del agua y causaba diarrea y si no era tratada, la persona moría. Entonces la historia transcurre en tiempos donde el cólera estaba en furor. Cómo aplicaría el argumento a las situaciones planteadas por el autor Asuntos Cotidianos de la Administración, yo lo tomé porque a Fermina, en un punto de la historia, tiene que tomar decisión entre quedarse con Florentino o con el doctor. Entonces yo tomé eso en cuenta como que nosotros como administradores vamos a tener una empresa en nuestras manos y tenemos que intentar tomar la mejor decisión a lo que más le convenga a la organización. Entre los problemas aplicables a mi vida también identifiqué lo mismo, la toma de decisiones, que si nosotros tenemos metas y objetivos, nosotros tenemos que ser claros y nosotros ¿cómo decirlo? Tenemos que dar prioridades, saber qué es lo que queremos llegar, saber a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar. Listo. Santiago, muchas gracias. Empleaste 2 minutos y bueno, de todas manos nos quedó faltando allí. Muy bien, continuemos con Mateo Ciro. Bueno, buenas tardes Buenas tardes, para todos. Mateo. Pero me puede poner, por favor, la guía. Un ¿No momento. preparaste la guía de tu ejercicio? Sí, yo la tengo preparada, pero bueno. Entonces sí. Muy bien. Entonces, Ya, bueno, ya, ya me parece. bueno, el libro que yo leí se llama La cabaña del tío Tom. La verdad, pues yo cuando vi el libro y pues, lo primero que uno ve son como las páginas, la cantidad que tiene. Y yo me asusté porque pues fueron 508 páginas y yo dije como que bueno. Entonces empecé a leer y la verdad me atrapó mucho como por la trama y la historia que llevaba. Es un protagonista, que es el tío Tom, y pues este protagonista es un esclavo negro, que el libro trata como de la época de la esclavitud y todo eso en Europa y en Estados Unidos. Lo que pasa con este personaje es que pasa de un amo a otro, así pues constantemente en toda la trama pues del libro. Y pues mediante va pasando de un amo a otro, va conociendo como otros esclavos, otras historias de otros esclavos, y así se va desarrollando como el libro, como entrelazando historias. Para mí fue muy enriquecedora y pues la analogía que puedo como hacer de la narración respecto a la administración de empresas es como el trato y la importancia que tiene el buen relacionamiento pues con los compañeros de trabajo. Porque en el libro se evidencia, por ejemplo, había una familia que es la familia Shelby y se evidencia como a pesar de que los esclavos pues están en una posición tan denigrante,
esos logran como formar y fortalecer lazos con sus amos, gracias al trato que reciben por parte de estos. Entonces esa es como la enseñanza que tengo desde el lado de la administración. Y para mi vida es como la experiencia que tuvo el personaje principal, que es el tío Tom, como de conocer más historias y, digamos, ir aplicándolas y luchar por ese deseo de libertad que tenían los esclavos en aquel entonces. Muchas gracias. Muy bien, si alcanzaste a ver la guía, ¿cierto? Sí, señor. Yo la pongo, yo me paso para darle la palabra y la voy poniendo. Yo trato, pues, pero sugiero, cuando la ponga, tome la foto, tome nota, asumiendo lo que contesté ahí, Mateo, que de pronto fui pues un poquito brusco en la respuesta y es, hombre, desde hace 2 meses tenemos los parámetros, pero hoy la estoy poniendo pues como para que también eso nos ayude con el tiempo. Entonces yo me estoy pasando es precisamente para controlar acá. Saray, buenas tardes, te escuchamos. Hola para todos. Bueno, el libro que a mí me tocó fue Una carta robada de Edgar Allan Poe y básicamente pues la experiencia que tuve fue una nueva lectura porque yo no me atrevía pues como antes a leer sobre otras lecturas como pues me oriento más como al romance o al misterio. Entonces esto fue como una experiencia que me gustó porque me atreví pues como a leerla con gusto. Bueno, las situaciones o problemas aplicables en mi vida es que, pues, como que ser más audaz en aquellas situaciones que se ven, pues, como tan complicadas, pero que realmente tienen como una salida fácil. Bueno, en cuanto a las palabras nuevas, bueno, hay muchas palabras porque, pues, el autor emplea pues, palabras como desconocidas para mí, pero creo que esto es, todo es como cuestión de costumbre. Sin embargo, acá tengo, pues, como dos, que primero es escudriñar, que es examinar algo con mucha atención, y otra que es encoladuras, que es unir una cola de algo a otra. Bueno, cómo aplicar pues como esto al rol pues como del administrador es como en aquellas situaciones que merecen más atención, pero como dije antes, tener como audacia y hacer una buena investigación para cumplir pues como con el objetivo de lo que me están pidiendo o una situación pues como donde haya un interrogante. Eso es todo, profe. Bien, muchas gracias, Saray. Continuemos con Jimmy Vergara. Hola, buenas tardes para todos. El libro que me correspondió a mí es El oso extremeño. Es un libro de Miguel de Cervantes que cuenta la historia de un hombre de 68 años que por celoso no tenía planearse casarse nunca, sin embargo se casó con una niña de 14 y la encerró como para evitar los celos y que le fuera infiel. Es una historia que nos hace replantear la idea que tenemos sobre el amor y sobre la importancia que tienen los valores y los principios en nuestras relaciones, tanto personales como profesionales. Además, también nos ayuda a evaluar nuestras inseguridades y estas cómo pueden obstaculizar nuestras metas, tanto en lo profesional como en lo personal. También a nivel administrativo se puede trasladar, como por ejemplo en el robo de información o fraudes empresariales, que es lo que sucedió en la historia con la protagonista. Y se pueden detectar algunas palabras que son de difícil comprensión, como es extremeño, eunuco y cáfila. Jimmy, viste pues que fueron como 40 segundos después del tiempo, ¿cierto? Que vi que ahí Sí. te sonó. Bueno, yo sé que es difícil, muchachos, y no estoy tratando de no interrumpirlos, como cuando hice el ejemplo con Steven, que lo paré en seco y volví, pero era para que entendiéramos lo importante del tiempo. Sí, empleaste casi un minuto, casi los 2 minutos, pero bueno, ¿qué es extremeño? Extremeño, que es de Extremadura, Muy pero bien. también encontré como que era una parte específica de Europa. Sí, sí, de España, la provincia de Extremadura. Sí. Sí, muy bien. Muy buena esa relación. ¿Qué se identifica, pues a pesar de que todo el tiempo hablaste de lo personal y lo profesional, los valores, la ética, claro? Sí, es muy bueno porque se puede como trasladar al mundo empresarial en cuanto a los fraudes como para el beneficio propio o de otras empresas. Muy bien.
Muy bien, Jimmy, muy bien esa relación. Diego, adelante, buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bueno, yo les voy a hablar sobre Cuento de Navidad. Es un libro de Charles Dickens y básicamente trata sobre un señor ya muy mayor que se llama Scrooge, del cual su socio amigo de toda la vida murió. Y resulta que Scrooge tuvo desde siempre una fama de ser una persona muy amargada, una persona que la gente no apreciaba. Entonces, sí, es como lo básico de estas historias de Navidad. No tenía ningún afecto por la Navidad. Y más que todo era porque él vivió en desgracia gracias a que siempre tuvo como primordial lo material. Entonces aquí es donde entra mi conocimiento que adquirí respecto a que tengo relación de que nosotros no podemos distraernos teniendo presente como primer plano lo material, lo que es temporal. En cambio, deberíamos ya tener más amor por la familia, por lo que de verdad vale. Entonces es aquí cuando me gusta hacer relación con lo del COVID-19, cuando queremos hablar sobre la vida, porque no tenemos que llegar a ese punto a ese extremo para poder reconocer lo que de verdad es importante, lo que de verdad nos puede aportar en la vida. Entonces, como se pueden dar cuenta hoy en día, hemos llegado al punto que extrañamos dar un abrazo, extrañamos dar un beso, esas cosas tan simples no podemos dejar a un lado. Entonces, bueno, hablando un poco más en el ámbito de administración, resulta que acá también me gusta mucho hacer énfasis en crear un buen ambiente. Un líder gerente como nosotros tenemos que tener presente el ayudar al otro, tener una buena relación con el otro, porque a lo contrario que era Scrooge, él era una persona que la gente lo miraba y cambiaba de cera. Era una persona que los niños no lo veían de buena manera. Entonces, tenemos que ser eh, tenemos que ser reflejo, tenemos que dar inspiración hacia los demás. Y eso es lo que debe hacer un administrador. Y bueno, con respecto a las palabras, yo leí como tal una editorial que yo diría que estaba más bien como modificada como para la actualidad que sea más entendible, pero como tal había palabras desconocidas, tales como albacea, tales como tergiversar, que bueno, a pesar de que muchos la conocen, siempre es un poco desconocida, resquicios y demás. Y eso sería mucho, Diego, sería todo. Diego, Muchas gracias. Diego, casi 2 minutos y medio, pero no te interrumpí, que es muy interesante lo que dijiste. Pero Muchas recuerden gracias, siempre profe. que el tiempo es muy importante, porque si uno no lo dice en el tiempo, es como si no lo hubiera dicho, queda faltando, Es que ¿cierto? también es Entonces, un poco difícil porque uno se inspira. no, pero yo lo estoy retando a la planeación, que lo deben de haber visto Listo. en habilidades comunicativas, pero bueno, yo no fui capaz de interrumpirte, hombre, Diego. Está muy interesante lo que Te dijiste, lo muy agradezco bueno, muy mucho, buena esa profe. relación, muy buena, pero ustedes tengan en cuenta, ahora, mi labor aquí no es asustarlos, pero sí los presiono para que aprendan a desarrollar esa habilidad de ser concretos con las ideas, tanto escritas como habladas. Pero vamos muy bien, muchachos, estamos haciendo un muy buen ejercicio. Ánimo, pues, continuemos con Valentina Giraldo. Bueno, buenas tardes para todos. El libro que a mí me correspondió fue Los crímenes de la Rue Morgue por Edgar Allan Poe. Bueno, este libro fue publicado en el año 1841 y relata el asesinato de una madre e hija en París, el cual se convierte en un enigma que yo sé que para muchos, como decía Diego, es muy conocida la palabra, pero yo me quería pues como quería ser como más profunda e investigar de qué se trataba la palabra enigma, y es que tiene un significado, un sentido oculto y que es difícil de comprender o interpretar. El libro es de género policíaco, pues sí, como tiene un poco como de suspenso, no es un libro muy de mi género, porque yo soy más, como decía Saray, de romance, bueno, pero pues me atreví a leerlo. Me pareció muy interesante que al principio hacen como un análisis del ajedrez
con respecto a la lectura, y es que el detective debe hacer un análisis muy profundo, como lo hacen los jugadores de ajedrez, para realizar sus movimientos. También tienen que indagar o mirar muy bien las expresiones de las personas, y eso yo lo relaciono con la administración, porque para un administrador es muy importante tener en cuenta como todas esas expresiones, la manera de hablar de una persona, la manera de comportarse a la hora de uno tratar con la persona y demás. La experiencia pues me pareció muy buena, siento que acá en este momento estamos haciendo como un club de lectura, todos compartiendo nuestra experiencia y nada, pues la verdad me pareció muy interesante. Muy bien, muy bien. Hay que anotar algo, las experiencias de lectura, al menos como ya la estoy planteando, son muy personales. A pesar de que tenemos unos parámetros, mi labor aquí es inferir muy bien cómo lo hizo usted. Y cuando veo la necesidad de preguntar, ve, y tal asunto, no te faltó exponerlo, pero también hay calificativos. Club de lectura, no me lo habían dicho antes que esto era un club de lectura, me parece muy bien. Pero sí he dicho siempre al final, digo, nos leímos 15 libros o 20 libros entre todos, y eso es también la bondad, la ventaja que tiene este tipo de ejercicios como la socialización. Entonces, repito, cada uno tiene su estilo, sí, me parece que fue una intervención muy ajustada al tiempo, muy rápida, con palabras muy sencillas, pero muy directa a la vez. Miró bien la época del libro, Edgar Allan Poe, Agatha Christie y Arthur Conan Doyle son pues como del género misterio, y son del género policíaco, como decían, pero de allí también se extraen muy buenas enseñanzas. Muy bien, Valentina, muchas gracias. Jader, perdón, a ver, Harold primero y después Jader. Profe, ¿me escucha? Sí, señor, lo estamos escuchando. Bueno, espérese un segundito. Harold, sí. Después de Bueno, Harold se prepara Jader, ¿listo? Bueno, Harold, adelante. bueno, profe, yo leí, buenas tardes pues primero para todos los compañeros, el profesor, y bueno, yo leí La Metamorfosis de Franz Kafka. Este es un libro clásico pues de 1912, o sea, antes de la Primera Guerra Mundial. De los conocimientos que adquirí, pues, o sea, me gustó mucho el lenguaje clásico, que es muy del europeo de la época, ¿cierto? El libro está escrito como con mucha formalidad, ¿cierto? Se tratan con mucha formalidad, mucha elegancia. Este libro aplica mucho a la vida porque digamos que en una sociedad cuando uno tiene un impedimento físico, psicológico, eso la sociedad lo rechaza a uno. Entonces este libro trata de ese rechazo, del encarte en el que uno se vuelve para la familia, y eso desde el punto de vista de la administración de empresas aplica también mucho, porque en este libro el personaje Gregor Samsa tiene un empleo y al convertirse en un insecto no puede ir, entonces es una gran presión para la familia. Llega el jefe de a ver qué es lo que pasa, y todos sienten repudio al darse cuenta de lo que pasa. Entonces hay un rechazo social, una presión laboral. Habla mucho de la explotación laboral también de la época de los 1900, después de la era industrial. Entonces, sí, pues es un libro que me enriquece mucho desde el lenguaje, desde la experiencia y la aplicación a la vida. Y por último, este libro yo lo había leído también hace ya como unos 10 años. Me gustó mucho volverlo a leer. Y ya, ¿Qué aplica concretamente para la vida? Concretamente. Concretamente, en el que cuando usted se enfrenta ante un accidente o alguna discapacidad mental o física, y usted depende de la familia, o la familia ya tiene que cuidarlo usted como si fuera un bebé, o sea, se vuelve un problema, la sociedad empieza a repelerlo, o sea, usted sale, o sea, encajar en esa sociedad es muy difícil. ¿Y qué aplica para la administración? Para la administración aplica, bueno, la parte de la explotación laboral, la presión familiar, todas esas situaciones que genera el manejo de la empresa, porque también la familia esperaba que él trabajara toda su vida en la empresa. Entonces me muestra un poco el contexto laboral de la época, que es el obrero a la empresa, muere en la empresa, mucha presión laboral, explotación laboral, toda esa parte. Muy bien, muchas gracias, Harold. Ahí noto yo pues que hay que concretar un poco más, ¿cierto? Ser muy explícito en el planteamiento de la idea, ¿sí? Por ejemplo, entonces el administrador hace esto, ¿sí?
Pese a que yo digo, la experiencia de lectura es algo muy personal, sí, pero ahí pues hay que, como notaste al preguntarte, que hay que hacer claridad, de ser muy explícito, ¿cierto? Ahí viene el tema de lo que decíamos, si aprendo a hacer inferencias, aprendo a argumentar. Y si argumento, aprendo a dar hilo, aprendo a dar secuencialidad a las ideas. En este caso, pues tenemos ahí en la pantalla, pues como los puntos de partida. Jader, buenas tardes. Buenas tardes para todos, ¿me escuchan? Señor, lo estamos escuchando. Ok, el libro que me correspondió a mí es El casamiento engañoso de Miguel de Cervantes Saavedra. La verdad, yo nunca me había interesado por un tipo de lectura de estas tan antiguas. Es un libro que se escribió en 1613. ¿Por qué no me había interesado? Y fue pues lo que aprendí por los arcaísmos y las redacciones antiguas que hoy se consideran erróneas. Esta novela narra la historia de un matrimonio lleno de mentiras, el matrimonio que se da entre Campuzano y Estefanía, que solo está lleno de intereses económicos y mentiras, tanto por parte de él como de ella. Me llevó a hacer una reflexión sobre la importancia de ser transparentes y evitar las falacias, sin importar pues la situación en que estemos y las personas con que nos relacionemos. Con respecto a la administración, también lo relacioné con la importancia de la ética que debe tener no solo el administrador, sino cualquier empleado de una compañía, incluso la misma empresa. Lealtad con sus clientes, con sus empleados, incluso con su propia competencia, debe tener como ese respeto y, y esa lealtad. Las palabras, bueno, la verdad son varias, pero las que voy a mencionar son pues palabras desconocidas que aprendí. Cranjear, que es atraer a una persona con la manera de ser, y lonjo, que es una lámina delgada de un alimento. También me llamó mucho la atención la manera en que se escriben estos textos antiguos, pues no solo en este, lo he visto en varios. Es, por ejemplo, la palabra la escriben llevóle, en vez de escribir le llevó, o diole en vez de le dio. No sé, profe, si esto tenga algún nombre en especial, si entra en un grupo de arcaísmos o de conjugación del verbo. Bueno, hay dos asuntos. El arcaísmo surge de la falta de uso, ¿cierto? Es arcaico, pasado de moda, digámoslo así. Pero miren, en esa época hubo dos escritores, Miguel de Cervantes Saavedra y Lope de Vega. Lope de Vega es muy famoso también, pero es más célebre y más famoso y se le reconoce más a Cervantes, pero desde hace 200, 150 años hacia acá. Resulta que alguna vez leí que Cervantes Saavedra escribió en el vulgo de la época, es decir, como en el parlache de la época. De hecho, él escribió para el pueblo y lo que él escribió era un poco valorado, ¿cierto? Era casi que basura lo que él escribía para esa época. Miren que ahora es grande de las letras. Lope de Vega murió lleno de gloria, escribió para los ricos, no escribió de infidelidades, no escribió de celos, no escribió de envidias, él escribió lo que la gente quería leer. Escribió de la nobleza, escribió de las bondades, escribió de la belleza y escribió en un español muy refinado para su época. En cambio, Cervantes escribió, repito, en lo que era como el parlache de la época, ¿cierto? El vulgo. Sí saben ustedes que es el parlache, ¿cierto? El parse, el cisas, todo eso sí surge de un uso frecuente que tiene en el medio, particularmente en ciertos sectores de la ciudad de Medellín, a partir de fenómenos que confluyen, la violencia, el narcotráfico y la interacción en el barrio, ¿no? La ilegalidad, entonces surge el parlache, como por ejemplo en Argentina ese parlache se llama lunfardo, ¿sí? Expresiones pues muy... Y entonces eso hace pero eso surge al interior de una cultura, y entonces eso hace digamos que eso que Cervantes hizo tenía que existir para que fuera evolucionando, se fuera construyendo mejor el español. Recuerdan que vimos arquitectura de las frases y vimos la gramática, entonces eso tiene que ver con la forma como se construían las frases, ¿cierto? Digamos que eso es una conjugación, el diose, el entroce, es una forma correcta de conjugar, ¿sí? Pero no es de buen uso, no es de uso frecuente. Entonces, digamos que es eso que tú llamas arcaico. Repito, Cervantes murió pobre, no fue reconocido en su época, Lope de Vega
Y Lope de Vega no escribió tan célebre como escribió Cervantes, escribió normal, lo que la gente quería leer, y para esa época era el gran escritor de moda. Es eso simplemente. Pero es muy interesante cuando uno lee el Quijote, cuando lee el Mío Cid, cuando lee la Celestina, cuando lee una serie de textos, algunos de ellos anónimos, pero estos son de Cervantes, leer y tener que comprender muy bien ese tipo de textos que tienen otro tipo de otra estructura y otro tipo de usos del lenguaje. Muy bien, Jader. Isabel. Sí, Jader. Profe, bueno, quería hacer el comentario de que incluso son apenas 14 páginas el libro del Sí, PDF, sí, el cuento. Eso es parte de otros pero libros. sí, pero para uno, o al menos para mí que no estoy como acostumbrado a leer este tipo de textos, se me hizo un poco complejo Claro, comprender como esas redacciones. claro. Ese texto hace parte de un libro que se llama Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes Saavedra. Hace parte de ese libro. Isabel, buenas tardes. Buenas tardes, profesor, compañeros. Bueno, yo leí 12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, como saben, es un escritor colombiano premio Nobel. Esta es una recopilación de 12 cuentos bastante interesantes. Yo especificaré en dos: Buen viaje, señor presidente, y María de los Placeres. Buen viaje, señor presidente, hace referencia a una pareja que le brinda hospitalidad a un hombre solo porque desea conseguir un beneficio económico sin saber que él ya no cuenta con eso. Y María de los Placeres es una mujer que sueña con el día de su muerte e intenta como controlar todos los sucesos que pasarán desde ese día hasta después de su muerte, sin equivocadamente, porque eso significó la llegada de un nuevo amor, una aventura. Para mi vida los relaciono con que muchas veces las personas nos relacionamos solo con los demás solo por ese nivel de posición, nivel económico que tienen, y no por lo que nos pueden aportar en otros ámbitos. Y también es porque queremos como controlar sentimientos y emociones en la vida que nos impiden disfrutar de esta. En el ámbito de la administración, lo relaciono con que el administrador intenta controlar sucesos que no puede hacerlo por cambios externos e internos que lo obligan a generar estrategias para afrontarlas de la mejor manera. Y también porque se imponen muchas veces reglas a los colaboradores que hacen que estos realicen sus labores de manera como por obligación y no por amor, que puede afectar el entorno laboral y la producción de la misma. Y las palabras serían extrañas o que no conocía, sería sopor, que es adormecida o somnolienta, y soler, que es como una costumbre o hacer algo frecuentemente. Gracias. Muy bien, muy interesante esa relación entre los cambios, el intangible, la contingencia y el control, visto desde la planeación. Muy interesante, Isabel. Me gustó mucho tu intervención. Mateo Muñoz, adelante, buenas tardes. Buenas tardes para todos. El libro que yo me leí fue El Caballero de la Armadura Oxidada de Robert Fisher. Este libro me deja bastantes enseñanzas por medio de frases y analogías. Qué pena. ¿Me están escuchando? Sí, señor, lo estamos escuchando. Bueno, deja bastantes frases y enseñanzas para la vida a partir de un problema que vive un caballero en un pueblo de hace mucho tiempo. Además, el autor nos hace simpatizar bastante con este caballero, lo que nos provoca sentirnos o apropiarnos de esos problemas. Para la vida, el libro plantea muchas situaciones. Entre una de ellas sería la soledad. Nos enseña que la soledad la podemos aprovechar para un aprendizaje propio, la podemos aprovechar para conocernos a nosotros mismos. En cuanto a la administración, podemos entender que cuando una organización pase por un problema, podemos utilizar esas herramientas, esas analogías que nos brindó el mago Merlín, pasar esa organización por cada castillo, y esa cima de la verdad podría ser la solución de ese problema. Entonces nosotros como administradores seríamos ese mago que nos va a orientar a la organización para obtener el mejor resultado posible. Eso sería todo. Bueno, a ver, ampliemos un poco. Hablemos más de los otros castillos, no solo de uno. Exacto, son 3 castillos. Sí. No quise profundizar más por cuestión de tiempo, pero bueno, Bueno, son Castillo Soledad, Castillo del Conocimiento Verdadero y el Castillo de... se me olvidó el último. eso aplica a la administración. ¿Cómo aplica a la vida? Ok, a la vida, por ejemplo, la soledad. Mucha gente
actualmente por el momento, gente que sufre depresión por culpa de la soledad, se puede asimilar a la vida por eso. Esas enseñanzas que deja en cada castillo por medio de solución de problemas, pues podemos decir que la soledad la podemos aprovechar para lo que dije ahora, para conocimiento propio. Y Con al respecto administrador, a... y al administrador, a las empresas, ¿qué simil le hacemos de lo que le dice ahí a una empresa, a un administrador con sus colaboradores, con el mercado, con la competencia? Exacto. Podría hacer la similitud con respecto al conocimiento verdadero, creo que se llamaba el castillo, que nos hace alusión a la necesidad de corazón, entender qué es en realidad sí necesario, y cuando entendemos eso, provocaríamos felicidad. Muy bien. Palabras En desconocidas. me di a la tarea de buscarlas, pero no encontré palabras desconocidas. De pronto a la hora de traducirlo o a traerlo a la actualidad, pues lo hicieron como con un lenguaje muy similar al que utilizamos actualmente. No encontré ninguna palabra desconocida. Y sin repetir lo que ya dijiste, o sea, las dos aplicaciones, ¿qué te deja para la vida personal? ¿Qué enseñanza? General. Enseñanza general en que la armadura la armadura representa ese miedo que nos delimita. Cuando sepamos manejar esos tres castillos, llegaríamos al punto de entender muchas cosas de la vida, de saber que somos capaces de más y de cada vez más. Muy bien. Susana, no sé si leyeron ustedes el chat, ella nos propone que pone un video porque tiene problemas con el audio. Entonces, en lugar de ponerse a escribir para participar, ella nos dice, no, yo hago un video, no la veo ya aquí en la clase, pero yo le puse ahí en el chat a Susana que entonces a través del chat, a través del grupo de WhatsApp, ella pudiera hacer el video y nos lo mandara hasta el día de hoy, o sea, en el resto del día. Veo pues el inconveniente que de pronto ya no me copie porque ya no está en la sesión, ¿sí? Pero entonces para que estemos pendientes del chat y entonces miremos el video que ella nos mande, ¿cierto? Ella me propuso eso, entonces, bueno, lo único que le puse nuevo era que ojalá fuera hoy mismo para poder, pues, como que cumpliera con los plazos que cumplimos todos. Entonces, les agradezco que estemos pendientes y que le comentemos el video. Además de ¿quién falta de quien está conectado por intervenir? Edison, que te veo conectado, pero no has intervenido. Sí, profe, conmigo. Sí, la socialización de tu texto. No, profe, yo no lo organicé. ¿No lo hizo? ¿Qué libro te correspondió? Profe, la verdad ni me fijé. No se fijó, bueno, lamento pues mucho. Listo, muy bien. ¿Quién más tiene allí la oportunidad? A ver, ¿quién más de quienes estamos conectados? Bueno, entonces he recibido hoy 12, estábamos 12 personas, incluyendo a Edison, que acaba de decirnos pues, que no lo preparó, y 13 con Susana, ¿cierto? Entonces, Susana, que vamos a esperar, el resto de personas que no estén conectados, que vean esta grabación, ustedes deben de haber hecho un comentario antes de la clase, ¿cierto? Si hicieron el comentario, hicieron la exposición acá, eso fortalece la valoración, ¿sí? Esta nota que acabo de sacar acá o esa valoración. Si no participó en el foro, me debe contar por qué, a través del WhatsApp, pero incluso aprovecho para recordarles que sea por el grupo, ¿sí? Todas las situaciones, todo lo que está pasando en el curso, incluyendo que no presentaron el trabajo, que lo van a presentar en otro asunto. Es como si lo dijéramos en clase. Usted levanta la mano, yo le doy la palabra y usted habla y los otros lo escuchan. Aquí es que usted copia y los otros lo leen. Entonces, me cuentan, ¿cierto? Y por favor, entonces, el comentario que debieron haber hecho antes del día de hoy, antes de la clase, ese es el comentario que va a valer como sustentación. Lógicamente, la valoración de participación en el foro, pues tiene más elementos. Entonces, lo hago aquí incluso para que con la grabación de la clase, yo la mando siempre, les quede claro a quienes no presentaron la actividad en el foro. Yo les doy el beneficio de la duda de que tuvieron dificultades, así como con Susana, que yo le di la oportunidad de que ella lo hiciera. Ella incluso de manera muy
creativa, me dijo, no sé si leyeron ahí, solo que veo que ya no está, pues, que lo presentaba, que en vez de colocar ahí en el chat lo que iba a decir, nos presentaba un video, me parece excelente. Entonces, ahorita si ella pregunta a través del WhatsApp o alguien me hace el favor y le pone allí en el WhatsApp lo que pusimos acá para que ella esté pendiente, la única condición que le puse fue que fuera durante el resto del día de hoy, ¿cierto? Hoy en la noche, pero que no fuera ni la semana entrante, ni el sábado, ni el domingo, ni mañana, porque sería pues extemporáneo. Repito entonces, quienes no hicieron la actividad tienen la opción de poner un comentario, el que pusieron ustedes para antes de la actividad, y esa es la valoración de su actividad. Y si lo ponen después de esta clase, es extemporáneo. ¿Está claro? Entonces les pregunto a ustedes que si está claro, por si algún compañero nos pregunta, algún compañero quiere saber. ¿Cierto que está claro? Las condiciones. Sí, ahorita en este día ir a hacer lo que sea. Muy bien. Profe, Sí. escucha. Sí, Harold. Profe, ¿y la participación en el foro es solo en el blog o también, o es en Classroom también? Ya, es en el blog, porque idealmente es en el blog, pero en el Dropbox hay un espacio y una carpeta para hacerlo. Y la actividad también está en Classroom como carpeta, pero recuerden, no me hagan comentarios. El único comentario que aceptamos fue el de la presentación. A pesar de que Classroom tiene un espacio para comentarios, quedamos que como no hacen el comentario en el blog, entonces lo reemplazamos por un texto de Word en Dropbox o un texto de Word en Classroom, es decir, lo suben como tarea. Esta vez si no voy a aceptar comentarios, así la tarea sea un comentario, o sea, es más, la tarea no es un comentario, sino que era participar en este foro. Entonces, como no hubo participación por cualquier circunstancia, ¿cierto? Entonces, ponen lo que iban a decir aquí, pero lo ponen en un texto de Word, ¿sí? Ahora, si usted hizo el comentario antes de esta clase, le vale como complemento a esto que hicimos acá, ¿sí? Porque la idea era, ya habíamos puesto antes de la clase, ¿sí? Ahora, si lo hace después el comentario, es extemporáneo, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, si no participó en la clase, no hizo el comentario, ahí no hay nada, ¿sí? Pero me pueden justificar, me pueden contar qué pasó, ¿cierto? Al ver yo que no me puedo conectar, yo hago el comentario, como me dijeron, lo hago en el blog, lo hago con un texto en Dropbox o en Claro. Pero bueno, lo vamos. Y estoy siendo muy enfático, muy directo con esto, porque después pues vienen como las situaciones. Entonces quiero decir por tercera vez, no comentarios en Classroom. Si lo presentan en Classroom, dijimos desde el primer día de clase, usted no lo está haciendo en Blogger y yo le estoy diciendo que bueno, que le doy la oportunidad que escoja, entonces lo hace en Dropbox, pero como texto de Word, o lo hace en Classroom, pero como texto de Word, o sea, lo presenta como tarea, lo sube como tarea. Harold, ¿está claro? Sí, es que Sí, me dice entender y para todos. Bueno, comentarios sobre la experiencia que acabamos de vivir, muchachos. Los escucho. Comentarios. Profe. Sí, Harold. Sí. Profe, es que, pues la verdad, uno, cuando lee un libro y en una clase que como dijo una compañera, es como un club de lectura, se vuelve un tipo de club de lectura, pues lastimosamente no estamos en presencial porque uno sí le queda muchas ganas de hablar de lo que leyó, ¿cierto? Bueno, aunque todos leímos un libro diferente, entonces no estamos también como conectados en ese aspecto, pero uno sí le gusta mucho hablar de lo que leyó y obviamente uno aprende más cosas que el tiempo no le permite a uno decir todo lo que quiere decir, pero digamos... Hagamos una cosa, Harold, comentemos la experiencia, comentemos que, hagamos una cosa. ¿Qué opinan de la experiencia? ¿Qué opinan de la socialización? ¿Qué les quedó faltando por hablar que quisieran compartir con todos nosotros? Y lo pueden hacer. Son las 5:10, todavía tenemos 50 minutos de clase. Adelante, Harold. No importa, si le quedó faltando, exprésese en el buen sentido de la palabra, desahóguese, si es que tiene todavía por contar. Pues no, la verdad, muy poco, profe, pero sí, pues creo que vi a varios compañeros muy animados con sus lecturas que como que querían quedarse hablando un rato más, pero digamos, pues sí, todo se hizo de la mejor manera. Pues obviamente uno le gustaba mucho hablar de lo que leyó, pero habían unos compañeros muy animados en ese aspecto, entonces era por eso. Muy bien. Comentarios, ¿qué piensan de la experiencia? ¿Qué sienten? ¿Qué ventaja le ven? Como siempre pregunto en las clases, ¿qué pensaste cuando llegaste a la clase y con qué saliste? ¿Qué está pasando por tu mente en este momento? ¿Qué ves en la actividad? ¿Qué te gustó de la actividad? ¿Qué no te gustó de la actividad?
Socialización, experiencia, lectura. ¿No hay más comentarios? Valentina, explícanos eso pues del club de lectura y hablarnos más ampliarnos ese concepto, eso que dijiste, esa sensación de que esto es como un club de lectura. Profe, sí, porque, bueno, les voy a contar una experiencia personal. Yo voy personera, entonces una de mis propuestas para ser personera era crear un club de lectura. Entonces, lo que yo quería, pues yo quería como incentivar la lectura porque, aunque yo ya no lo soy, antes yo me iba literal para la biblioteca de Confama, alquilaba 3 o 4 libros, me los leía y volvía y los llevaba, y pues era muy constante, solo que por cuestiones de tiempo y eso, pues como que ya dejé ese hábito, aunque sería muy bueno retomarlo. Entonces, bueno, para mi propuesta de personera, yo quería como hacer ese club de lectura. Entonces, pues al fin y al cabo se hizo muy pocas veces, pero en las veces que se hizo, las chicas llevaban, pues porque yo estudiaba en un colegio de solo mujeres, llevaban sus libros y leíamos un capítulo y todos lo comentábamos, o de los libros que ya se habían leído, entonces comentábamos un pequeño resumen, la experiencia que habíamos tenido, se lo recomendábamos a las demás personas. Entonces es básicamente como yo veía esta actividad, porque pues todos nos leímos un libro, venimos, hablamos del libro, de nuestra experiencia, qué nos pareció, lo recomendamos. Y por ejemplo, para las personas que les guste los libros de género policíaco, entonces por ejemplo Steven, que habló uno pues de ese género, mi libro, pues esas personas pueden tener interés en eso y en los demás géneros. Entonces sí. Muy bien, yo digo que la experiencia de lectura y esta modalidad de socialización nos permite habernos leído 12 libros distintos el día de hoy. Como Valentina dice, es posible que quedemos con la inquietud del amor en los tiempos del cólera, de las manzanas, en fin. Entre otras cosas, el amor en los tiempos del cólera, cuando yo lo leí, mi experiencia la estoy reviviendo ahora, porque Gabriel García Márquez hace más o menos 20 años o 25 años escribió como si estuviera viviendo esta época de pandemia. Y unos capítulos y unas frases que si uno las aplica ahora son totalmente vigentes. Por allá más adelante alguien habló sobre la actualidad, los cambios, Isabel creo que fue, los cambios, los retos, lo actual, bueno. Pues ahí es cuando uno se transporta pues por la lectura. Comentarios, valoración, qué aportes tienen para sus compañeros, qué les llamó la atención de lo que dijeron sus compañeros, de los libros y textos que mencionaron sus compañeros. Bueno, profe, me gustaría decir que, pues yo siento que, o se siente que de verdad los compañeros leyeron, o si les motivó, o si les interesó la experiencia de la lectura. Y de hecho, de mi parte, personalmente, yo me lo gocé mucho porque a mí, primero ya yo conocía como tal la historia, yo sabía que esos cuentos de Navidad es súper comercial. Yo, si no estoy mal, creo que hay una película, hay un montón de cosas, hay editoriales para niños, adultos. Entonces, como que eso motivó aún más como para saber de verdad qué era. Y como tal el libro es cortico, entonces como que tampoco se me hizo tan difícil en mi parte, entonces como que fue muy chévere. Bueno, los libros tienen algo y es que hay películas, hay adaptaciones. El tema de la película es que la película tergiversa el mensaje real porque son adaptaciones para ese género. Los resúmenes, pues bueno, están sesgados y tienen otra mirada. La experiencia realmente es que yo vaya al libro. Primero, pues, con toda honestidad, ¿quiénes leyeron adaptaciones? ¿Quiénes fueron a otras versiones? Yo noté por ahí 2 o 3 casos que no voy a decir que se nota que brincaron por el texto. O sea, uno puede leer entre páginas, ¿sí? Pero también, como decían algunos, hay unos donde se nota pues la intensidad, entre ellos Diego. Diego, ¿sabías que Dickens y que el autor de este texto está plasmando ahí su vida porque él fue muy solo y tuvo pues momentos de angustia y de depresión muy grandes en su vida? Y que alguien mencionó que consultaron el autor, consultaron la época y demás. Entonces, ese cuento de Navidad, eso es un tema bastante profundo en cuanto a que ese autor vivió y plasmó
momentos de soledad y momentos de angustia. ¿Sí sabías eso, Diego, o no? Profe, ahí está en el chat. Ah, bueno, no ha podido entender. Sí, sí. Entonces, Diego, estoy diciendo que es muy importante. Ahora, cuando yo hacía la exposición decía, es una relación, un diálogo. Miren, así entablo un diálogo. Ahora, cuando decía, honestamente, ahora uno puede mirar, por ejemplo, dentro de los textos está Alice en el País de las Maravillas, está Robinson Crusoe, está Las Aventuras de Tom Sawyer. Pues hoy no los tuvimos acá porque las personas que lo tenían no lo presentaron o no terminaron el curso, no están hoy presentándolo. Pero es muy bueno que hayan leído el texto como tal, ¿cierto? Porque el texto en su profundidad tiene un lenguaje, tiene unas expresiones. Y alguien aquí decía, yo leí, bueno, Steven comenzó, me parece que se extendió mucho, pero valoro mucho eso que dijo, yo acostumbro leer la época. Steven, amplía más de lo que nos hablaste, ya que pues eso de las manzanas, de Agatha Christie, pues no, quedó pues un poquito, a ver, yo te moché, te dije, entonces, algo para agregar, Steven. Para complementar en este ejercicio que estamos haciendo. Profe, pues para complementar así como así, no. Bueno, la verdad. Muy bien. Cerremos entonces. Aporte sobre esta actividad, valoración sobre la actividad. ¿Qué se llevan de la clase de hoy? Profe, que la mayoría de los libros que uno lea, pues pueden tener alguna enseñanza para cualquier momento de la vida. Y pues usted la puede emplear en cualquier cosa que usted trabaje o haga. Muy bien. Lo puede enfocar. Bien, ¿alguien más? Isabel. Bueno, están particularmente callados ustedes el día de hoy, pero bueno, pues, es una experiencia muy Me personal de gustaría, lectura. Mateo. sí, un aporte con respecto al Caballero de las Universidades. Es de esos libros como El Principito, Sí. que una profesora de español me dio esa recomendación. Uno al Principito se lo lee más o menos en sexto, séptimo de secundaria. Y ella me dijo que cuando creciéramos, que lo volviéramos a leer. ¿Por qué? Porque cambia el significado totalmente para uno. Lo mismo pasa con este libro. Es la primera vez que lo leo, pero este es el significado que yo sé que si lo leo dentro de 10 años, me va a generar una experiencia diferente. Sí. Yo tengo textos que tienen 6 rayas y cada una de diferente color y cada una es de diferente época. Textos académicos, textos también. Por ejemplo, El Principito, pues nadie puede creer, uno dice, ¿cómo así que lo escribió un piloto de guerra, señor francés, Antoine de Saint-Exupéry, 1942, por allá 40? Y esa ternura y ese significado, sí. Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach, son libros pues que inicialmente uno dice, no, son libros de bachillerato, son libros ahí como de diversión, tienen bastante enseñanza. El arte de la guerra, que también estaba programado acá, es un libro que tiene 4000 años y que por el título uno dice, no, pues es que están hablando pues de cómo combatir. Pues sí, tiene ese símil, pero tiene una enseñanza para la planeación y la administración. Entonces, el caballero de la armadura oxidada es un tema que aplica inicialmente para el crecimiento personal, pero tiene para todo, para la planeación, para los estados del entorno, del mercado, el manejo de las relaciones, en fin, la cantidad de asuntos. Muchas gracias, Mateo. ¿Alguien más? Bueno, yo, como les digo, recibimos hoy 12 sustentaciones, 12 socializaciones, 13 con la de Susana, que nos la prometió para subirla, ella subirla como un video. Vale esa propuesta, todo lo vemos y le comentamos y poderle validar. El resto de personas, digo como por tercera o cuarta vez, deben enviar un comentario, sustentar esto que pasó acá. Ojalá haya sido antes de, ¿cierto? Antes que era la tarea también. Isabel, yo te había llamado, te había motivado, veo que encendiste un momentico el micrófono. ¿Quieres agregar algo? ¿Quieres participar? Noté que Isabel como que activó el micrófono, ¿no? Bueno, entonces estaba haciendo la despedida. Les agradezco mucho, abono mucho, lamento mucho pues como el que Edison no haya preparado la actividad, pero abono por otro lado que haya estado en la clase, al pendiente, al tanto,
Entonces yo hablé de una extemporaneidad. Bueno, Edison, pues si todavía hay tiempo, hacele, me contás, ¿cómo? Profe, tenía Edison. problemas con el micrófono. Ah, bueno, Edison, ahorita hacer la intervención. Ah, sí, Isabel, cuéntanos. Bueno, profe, a mí me pareció muy buena la experiencia, la verdad, en la parte para relacionarla con la empresa y las organizaciones me pareció un poquito complejo porque yo tenía 12 cuentos diferentes que realmente yo al principio, o sea, los leí y yo era como, yo cómo voy a relacionar cosas como tan, que un matrimonio, que yo cómo voy a resolver, o sea, fue como sentarme a pensar y mirar cuál de los 12 cuentos me servía mejor para relacionar. Entonces me pareció muy buena la experiencia de, aparte de leer, y los cuentos son demasiado buenos, el elegir uno de ellos o dos que me sirviera me pareció una buena experiencia de sentarme a analizar, a tratar de hacerlo de la mejor manera el trabajo, entonces fue muy bueno. Y si te tocó enfrentarte a una toma de decisiones, que es lo que te va a corresponder muchas veces en la administración, eso también tiene la experiencia, muy bueno. Edison, te estaba escuchando cuando Isabel retornó con el sonido. Ah, no, profe, también tenía como un editado. Estoy viendo pues ya que el libro que me tocó tiene varios pues como cuenticos, Bueno, ¿cierto? sí, Edison, pero en este momento lo que interesa es, primero, ¿qué te queda de la experiencia? Ya olvidémonos de lo que dijiste y del cero que tenés aquí. Ya el tema es que presentes ahí, ya yo, bueno, miramos a ver si extemporáneamente podés rescatar la mitad de tu ejercicio. Vale, me estás contando, me escribís este fin de semana ahí en el grupo, a ver cómo va ese asunto y vemos a ver cómo. Eso, vos sabes que aquí conmigo el asunto se puede, hay mitades que presenten, pero hablemos de la experiencia de hoy. ¿Qué te llevas de la clase? ¿Qué viste? ¿Cómo te pareció el ejercicio? Yo estaba compartiendo lo mismo que dijo el compañero anterior con lo que me pasó con lo del Principito, que varios de esos texticos uno ya los había, es eso, uno ya los había visto de una forma, pero a través del desarrollo propio de las experiencias nuevas, mismas temáticas que uno había visto antes, las puede ver desde otros focos y le dan nuevos aprendizajes, cosas que uno incluso ya había leído. Y entonces es el hecho de entender que algunas cosas no van a pasar de moda y que nos pueden dar nuevos conocimientos, incluso misma información. Que yo tengo por aquí incluso el cuento del Principito, como lo estaba leyendo en francés, y uno lo ve ya de una manera diferente a esta edad, y eso va de acuerdo a las experiencias que uno va teniendo. Entonces nunca está de moda tener en cuenta que todas estas lecturas siempre van a estar vigentes. Pero recuerden que en la introducción que hice dije, estados mentales, estado de la vida, momento, tanto temporal, cronológico, como de experiencias. Y eso es la experiencia de lectura. Es muy diferente a si yo tomo el texto porque me lo puso el profesor, porque tengo que aprenderme de memoria una parte que me va a preguntar. Eso es una parte válida para comprobar adquisición de conocimientos, pero no memorizado, ¿cierto? Aquí estoy planteando, primero que un método de lectura, ¿cierto? Leer, un método de exponer, una forma, como decía Isabel, de tomar decisiones frente a los textos. Fue una muy buena decisión poner dos, le tocó enfrentarse a ello y vale el ejercicio. Una forma de abordar la lectura como una experiencia antes que como una obligación o como una rutina. Es válido. Yo le reitero lo que reiteraba ahorita con Diego, yo tengo, con Mateo también decía yo, tengo textos que tienen 6, 7 rayas, todas de diferentes colores, porque han sido en diferentes épocas. Y el Principito yo me lo he leído varias veces, 100 años de soledad como 2 o 3 veces, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno, pero tiene que ver, la época y el tiempo con el que lo hizo el autor es el mismo, pero la de uno es otra época, cada vez, ¿cierto? Pero los sentimientos son lo mismo. Y el equipaje mío es diferente al de hace 2 años. Entonces esa mirada, esa conversación, eso que yo les expuse al comienzo. Muy bien. ¿Algo más, Edison? Sí, pero en el mío también hay como varios cuentos. Estoy viendo por acá, pues ya que ahí mismo empecé a revisar el que me tocaba para organizar todo. Muy bien. Ojo con eso, que eso pues en condiciones normales y el reglamento de la universidad, eso o fue o no fue. Pero aquí pues con el estilo que tengo yo y con lo que yo hago, hablamos del tema de qué pasa, a ver qué se puede rescatar, hombre, Edison. Sí, profe. Listo. Listo. Aquí hay un 0, pues, pero no quiere que se quede ese 0. Vamos a ver qué pasa. Bien, compañeros, ¿qué nos llevamos de la clase? Bueno, espero que esta experiencia haya sido enriquecedora para ustedes. Para mí es muy enriquecedora cada que me enfrento, cada que comparto y me enfrento a esta pantalla y con una experiencia de lectura, porque conozco puntos de vista, los veo a ustedes, conozco posiciones, veo situaciones.
abordo los libros, como decía Isabel, desde un club de lectura. Ese club nos permite, Valentina, ese club, decía Valentina, ese club de lectura nos permite compartir los libros, y es un club de que se llame Los Leí Todos, me los leí en la tarde de hoy, con puntos de vista, con adaptaciones, es muy valioso. Yo les agradezco mucho, bien juiciosos con la tarea pues del búsqueda de información, y con el tema del final. Como les dije al comienzo de la clase, ya estamos finalizando pues este proceso de este semestre. Ya todos tenemos pues como se dice pues en el argot del juego, la suerte está echada en cierta parte, porque ya hemos hecho casi el 80% del curso, y bueno, los animo a que terminemos igual con el mismo entusiasmo que comenzamos. Muy bien. ¿Algo más, Diego? Qué pena, yo tengo una duda con respecto al trabajo final. Sí, Es que señor. no sé cómo tal, o sea, el tema, es el mismo tema que hemos trabajado pues en el transcurso del curso, con el parcial y todo eso, o se puede abordar otro tema, pero pues teniendo relación con la comunicación y todo eso. ¿Quién tiene la respuesta para Diego? ¿Quién le responde a Diego la pregunta que él tiene? De acuerdo con lo que hemos dicho desde el primer día de clase y desde las clases que hemos hecho. No lo digo pues con atención, sino que pues ya lo dijimos. Diego, el parcial tenía un tema. ¿Qué trabajaste en el parcial? Yo trabajé la comunicación y pues la importancia de la comunicación en la empresa Bueno, eso y de los tener una líderes. comprensión, y no lo voy a hacer aquí porque pues este no es un espacio de asesoría, tampoco pues para que el resto del grupo escuche pues como una cosa tan particular. Los espacios de los de los miércoles son para este tipo de asesorías. Yo ayer estuve pues como muy pendiente de quienes habían solicitado asesoría y no había nadie, ¿cierto? Primero, pero con mucho gusto te voy a hacer rápidamente. Es el mismo tema que venimos trabajando. Dijimos al comienzo del curso, por favor, plantee un tema, una problemática. Ahora, haga el parcial, y lo más cómodo es hacer un final con el mismo tema, o sea, ir desarrollando, y es hacer un paper tal como lo expliqué en la clase, y tal como está ahí en el instructivo, que está en el blog, que está en Dropbox y que está en Classroom. Es entregarlo tipo paper, es tener en cuenta citas, referencias, es escribir y plantear muy bien un tema. Pero la respuesta es, primero, el tema debería estar establecido ya casi desde el parcial. Yo no recomiendo que a estas alturas uno cambie de tema y otra vez comience a formular el objetivo, a poner otra vez el título, el planteamiento del problema, que fue lo que evaluamos y que yo le recomendé en una sesión como esta cuando evaluamos el parcial. Entonces, Vale, la respuesta es que sí, que es lo mismo, la continuidad. Bueno, esa es la respuesta, que debe listo, ser pues listo, como esa profe, era continuidad de ese eso. parcial. Sí, muy bien. Muchachos, entonces les deseo pues que bastante trabajo, un buen fin de semana, con puente además. Nos vemos entonces en 8 días con el tema del trabajo final, ¿sí? Para que lo expongamos acá y empecemos ya pues como a consolidar esa parte de los resultados del curso. Si no hay alguna otra duda, nos podemos despedir. Entonces les deseo una feliz tarde, que estén muy bien. Muchas gracias.